Y en Extended Play hoy tengo el agrado de recibir a Santiago Bilinkis después de haberlo perseguido un tiempo, porque es una persona que, como la mayoría de las personas saben, tiene muchos quehaceres. Bienvenido, Santi. Un gusto, Enrique, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo se transformó Santiago de haber sido un hombre que se dedicaba a emprender, que fue inversor, a ser este divulgador que hoy está muy preocupado por la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia artificial? La inteligencia emocional me preocupa más a mí. No, a Eh, mí también, ¿eh? A mí también. Las dos. Seguro. Ujú. ¿Por qué, qué es lo que te llevó a este derrotero? En realidad, estoy a donde siempre quise llegar en algún sentido y el emprendimiento fue parte del camino que yo concebí para llegar a este punto. Eh, si vos me preguntabas qué quería hacer yo cuando era chico, yo decía que quería ser inventor, que no decía emprendedor o científico loco, no sé, alguna cosa así. Mm. Y, y de alguna manera fui concibiendo llegar a ese lugar en diferentes etapas. Y una de las etapas que pensé tenía que ver con el emprendimiento como un modo, o sea, yo no soy una persona muy ambiciosa ni que tiene grandes necesidades materiales, pero sí sabía que si quería tener cierta libertad de hacer lo que quisiera, tenía que acomodar más o menos la cosa, la economía familiar. Entonces, eh, y hoy en día, emprender es probablemente la única manera que tiene una persona de darse una chance de lograr cierta autonomía financiera. Tal cual. Eh, y eso fue lo que entonces cuando estaba empezando la universidad dije, ok, ¿qué tengo que hacer para poder emprender? Eh, y elegí, digo, yo en general no elijo los caminos más obvios. Elegí estudiar economía en vez de negocios o algo por el estilo, elegí estudiar economía porque a mí me gustaba mucho la matemática y me gustaban mucho las ciencias sociales y pensé que economía iba a ser un buen punto medio de las dos cosas. Yo ya escribía además, siempre escribí. Prosa, o sea, gané algunos concursos de poesía cuando era adolescente, algunos de prosa cuando era también chico. Em, y obviamente el emprendimiento no es compatible con una vida de intereses diversificados, porque realmente la necesidad de foco que fundar y dirigir un emprendimiento requiere es infinita. Entonces, cuando yo me metí a emprender y me di cuenta que no podía hacer ninguna otra cosa, ninguna, dije, ok, esto tiene que ser una fase pasajera. Ok. Eh, no voy a estar toda mi vida renunciando a tantos otros intereses. Entonces digo que voy a guardar todas las cosas que a mí me interesan en un cajón, lo cierro con llave, me dedico 10 o 15 años al emprendimiento y en 15 años abro el cajón y veo que me encuentro. Y cuando pasaron esos 15 años, lo que me encontré es que la posibilidad de ser científico se me había pasado la hora, ya tenía casi 40 años, tres hijos, una trayectoria construida en el mundo de los negocios. Em, pero mi fascinación por la ciencia y la tecnología seguía intacta y llegué a la conclusión de que la mejor manera que tenía a los 40 de reconvertirme era como divulgador y no como científico digamos. Y entonces ahí empecé un camino de tratar de entender los fenómenos científicos y tecnológicos de una manera que me posibilitara explicarlos y tomar las cosas que en general no se entienden y plantearme el desafío de ver, ok, qué metáfora puedo usar, qué analogía, cómo cuento esta historia para que alguien que crea que esto es incomprensible diga, lo entendí. Y ahora ya llevo casi 15 años en este otro camino, eh, donde sigo haciendo algunas cosas de emprendimiento, pero ya no dirigiendo compañías, nada que me imponga la obligación de un foco excesivo en una única tarea. Ok, ok. Y bueno, yo puedo decir que soy testigo de que muchas de las cosas que vos divulgás se hacen comprensibles a través de lo sencillo que vos lográs explicar.
¿Y por qué en esa divulgación que vos hacés, yo te he escuchado hablar desde terraplanistas hasta inteligencia artificial, desde cómo hacer cosas en el trabajo hasta música? ¿Por qué también al empezar a hacer todas estas investigaciones, a vos se te da por hacer encuestas con las personas? A ver, lo primero que te digo, de nuevo, ¿no? Es que creo que la manera en la que hago divulgación es un reflejo de lo variado de mis intereses. Y tuve la suerte de caer en mi inicio de carrera de divulgador con Matías Martín, que me dio una libertad total para, digo, si vos mirás mis columnas a lo largo de estos 13 años que van, fui para donde tuve ganas. Y entonces cada mes es, ok, ¿qué tengo ganas de investigar ahora? Eh, y ahí elijo algún tema que me interese en ese momento, le dedico unas 20 horas de investigación, eh, y cuando encontré una historia que me parezca interesante, que valga la pena contar, ahí me pongo a escribir y armo la columna, armo el guión. Y en algún momento, o sea, de nuevo, yo estudio economía y me gusta mucho la estadística, me encanta la estadística. Claro, Entonces, en algún momento se me ocurrió incorporar como parte del material, hacer una encuesta a algunas de las personas que me escuchan habitualmente o que me ven en los videos. Y me encontré con que a la gente le encanta. O sea, a mí me encanta, porque de nuevo me gusta mucho la estadística, hice econometría, mi tesis de graduación fue sobre econometría, em, pero sobre todo me encontré con algo que para mí es muy útil, pero además a la gente le gusta mucho hacer. Y de hecho me pasa un montón, que así como a veces me cruzo con alguno que me dice, yo escucho tus columnas, tengo un montón que me dicen, yo contesto tus encuestas. claro, claro. Yo estoy Y entre entonces se ellos. convirtió en una especie de marca registrada, de característica de mi columna, un poco por mi sesgo, pero un poco por accidente. Y ahora lo hago casi siempre, o sea, de nuevo, porque me agrega material, pero también porque sé que a la gente le gusta participar de esa manera. Y si bien no es algo hecho con el rigor metodológico de un análisis científico, porque la muestra no es necesariamente insesgada, eh, es representativa del que me está escuchando. Entonces, por eso es útil. Tal Quizá no cual. es representativa de la humanidad. Ahora, como justo responde el perfil de gente que me escucha a mí, para el que me está escuchando es una buena, es representativa la muestra de esa persona. Y creo que también en alguna de tus columnas analizaste esto de las encuestas y la conclusión era, bueno, el que atiende el teléfono es un mínimo de gente cuando había encuestas telefónicas. Mirá de cuándo ¿Mm? estoy hablando, ¿no? Eh, Santi, ¿cuál fue la sorpresa más grande que te llevaste al investigar en algo de todo lo que has divulgado en estos últimos 15 años? Mirá, tengo muy mala memoria, así que por ahí hubo sorpresas más grandes hace tiempo y no me las voy a acordar. Te voy a dar una respuesta de algo reciente porque es hasta donde mi memoria llega. Mi mayor sorpresa del último tiempo fue una columna que hice sobre demografía, sobre básicamente la caída en la tasa de fecundidad y cómo se está desplomando la cantidad de hijos por pareja. Eh, Esa columna nació de una charla que escuché en TEDx Río de la Plata de un experto en demografía, se llama Rafael Rothman. Él dio una charla muy interesante. Y viste cuando te queda picando diciendo, acá me parece que hay algo de lo que yo no sé nada, pero hay algo muy interesante ahí. Y me quedó, viste, como yo voy dejando esos temas ahí guardados en algún momento de nuevo en el cajón hasta que les llegue el momento. Y a principios del 2024 dije, ok, vamos a meternos con este tema. Y la sorpresa es que es un temón, es un tema gigante. Y lo que está pasando es muy impactante. O sea, ya hay muchos países del mundo que venían hace rato con una tasa de natalidad en declive. Pero lo impresionante es la velocidad con la que ese fenómeno ocurrió en Argentina. Wow. Argentina venía despegado Sí, de España, de Italia, de Corea, de todos estos países que iban como medio a la vanguardia del decrecimiento poblacional. Y hicimos el catch-up a velocidad supersónica. En los últimos 7 años pasamos de ser un país de moderado crecimiento poblacional
a una tasa de fecundidad que si la dejás prolongar 2 generaciones más, empezamos un declive bastante veloz. Lo que tiene la evolución poblacional es que tiene este retraso, ¿no? O sea, porque recién cuando esta generación que está teniendo bastante menos hijos, esos hijos alcancen la edad fértil, van a ser muchos menos para tener a su vez menos hijos. Entonces, tal cual. eh, el tiempo, el impacto de estas cuestiones toma 1 o 2 generaciones, pero a la vez son procesos, digo, la otra cosa que me encontré muy interesante es que son procesos tremendamente difíciles de frenar. Y todos los países que venían lidiando con este tema hace tiempo, sobre todo muchos países europeos, han intentado digo, darle dinero a la gente para que tenga chicos, licencias de maternidad, de paternidad, y nada parece funcionar. Nada parece funcionar. Eh, y tan interesante se volvió el tema que este año voy a volver sobre un aspecto. O sea, fíjate que del tema de demografía salió una primera columna que tenía que ver con esta cuestión de la caída poblacional. De ahí salió una segunda columna en Luzu, que es una audiencia mucho más joven. Sí, Había una parte de la columna original, digamos, la caída de la cantidad de hijos por pareja ocurre por muchas razones, pero una de ellas que me sorprendió es la caída en la frecuencia sexual de las personas jóvenes. Uno pensaría que con todas las conquistas de libertad, tal cual. mayor divulgación de métodos anticonceptivos, mucho menos estigma, que la sexualidad es mucho más libre, los chicos hoy tendrían mayor frecuencia sexual que nuestra generación. La respuesta es que no, para nada, es menor, está bajando. Entonces, esa fue una segunda columna para una audiencia más joven, que es por qué estamos dejando de tener relaciones sexuales. Y ahora voy a hacer una tercera este año, también derivada de esta misma cuestión, amplificando otro subtema de demografía, que es ¿por qué perdimos el deseo de ser padres y ser madres? ¿Por qué ya tanta proporción de la gente joven no quiere? Elige no ser padre, no ser madre, cosa que en mi generación era inimaginable. Tal O cual. sea, en buena medida porque cargábamos con un mandato que no podíamos siquiera cuestionar. Desde ya, desde ya. Tan tabú. Nadie hubiera dicho públicamente, yo no quiero ser madre, yo no quiero ser padre. Entonces, hay algo que está muy bueno, que es que hacerlo por mandato no tiene ni pies ni cabeza y que si alguien realmente no desea tener hijos, está genial que pueda darse cuenta, reconocerlo y actuar en consecuencia. Pero de nuevo, esto tiene un montón de derivaciones adicionales y quizás, y esto estoy recién empezando la investigación, pero uno de los temas que me resuena mucho, y veremos cómo termina la columna, por ahí para cuando la gente escuche esto, la columna ya va a haber salido o estar por salir, Y que es si que no, la siento, buscarán con interés. sí, bueno, por eso depende en qué fecha lo escuchen, quizás ya esté para escucharse o salga un poco después, pero te diría que uno de los temas que más me capturaron de investigar este tema es que creo que nosotros, digo, las generaciones mayores, nos sentíamos un capítulo de un libro que nos precedía en nuestros ancestros y se continuaba en nuestra sucesión. Y buena parte de la trascendencia se alcanzaba a través de la descendencia. Sí, Y entonces parte era mandato, pero parte también era como sentirse parte de algo que te excede. Y yo vengo de un lugar, mis abuelos vinieron de Europa, llegaron acá, lograron que mi padre y mi madre sean universitarios, que mis abuelos no lo eran, y entonces yo recibí una herencia, pero también una responsabilidad, una cierta presión de cómo llevar mi vida, y esa impronta mía se plasma en las cosas que hago, pero también se plasma en los hijos que engendro y la crianza que les doy y los logros que ellos tuvieran. Y me parece que hoy eso está roto. Me parece que para la mayoría de los pibes y pibas jóvenes, el libro son ellos. tal cual. Y no tienen demasiado registro de ser continuidad de algo que venía de antes, ni ponen tanta idea en que su legado se va a gestar en las generaciones que sigan. Y hay algo que me da un poco de pena de eso. Siento que había algo de sentirte parte de una historia que te excedía, que estaba bueno, y que hoy está medio perdido. Eh,
Voy a estar atento a eso, porque Dale, me dale. parece un tema bien interesante. Abril, Yo, abril de 2025 va a salir. bien, bien. Para Eh, el que nos escuche, por ahí alguien lo está escuchando en que lo otra fecha, busquen. mucho tiempo. Entonces, abril de 2025 va a salir esa columna. Espectacular. Estamos en la mitad de nuestra entrevista. Nos Muy detenemos bien, un momento y volvemos enseguida. Dale. dale.